Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Bienvenidas, queridas amigas y amigos, a Bienvenidos Venezolanos TV en este programa Actualidad con Alexis Ortiz. Hace unos días conversamos con el joven argentino, filósofo y escritor argentino, Michel Nieva, y quedamos muy impresionados por su talento y por su productividad como intelectual. Por eso lo hemos invitado de nuevo al programa para que nos hable de una tarea que él cumple con mucho rigor y con mucha vocación, que es la tarea de traductor. Por ejemplo, hoy vamos a conversar sobre algunos autores traducidos por él. Imagínense ustedes, él es traductor de William Faulkner, ya ustedes saben que William Faulkner es el gran escritor norteamericano, premio Nobel de literatura, y que desarrolló un nuevo género literario, un laberinto narrativo y de tiempos cruzados. Bueno, la verdad es que William Faulkner es un escritor portentoso, tanto que, por ejemplo, Gabriel García Márquez reconoce la influencia de William Faulkner en él. Esa localidad que se llama, difícil de pronunciar, Yannapatotfa, es equivalente, sí, de allí se inspiró el Gabo García Márquez para crear todo su ciclo de Macondo. Pero bueno, estoy hablando yo más que el entrevistado. Michel, ¿cómo estás? ¿Cómo se te ocurrió traducir a William Faulkner? Bueno, en primer lugar, William Faulkner fue el autor así iniciático en el que me introduje en la lectura de manera devota, digamos, con la idea de querer ser escritor. Cuando leí Luz de Agosto, fue un libro que me marcó muchísimo en la adolescencia, y a partir de ese momento decidí que quería ser escritor. Y bueno, y siempre lo tuve como un gran modelo, su experimentación literaria, para pensar mi propia escritura. Y bueno, en cierto momento, cuando empecé la facultad, empecé a traducir algunas cosas de inglés. Algunas las hacía, digamos, por trabajo y otras Afición. Por afición, sí, digamos. La traducción es otra forma de escritura que tiene la ventaja que no depende de la propia inventiva. O sea, siempre se puede, como traducir, puedes escribir todo el tiempo, digamos. Nunca te detiene la falta de... Michelle, ¿y qué edad tenías tú cuando descubriste a Faulkner? ¿Qué edad tenías? Y tenía tipo 14 o 15, algo así. Eso es lo que te lo pregunté porque me impresiona que realmente te hayas, como te digo, enamorado de la obra de Faulkner, cuando Faulkner es tenido como un autor hermético, difícil de ser asumido por un muchacho de 14 años. Es que eso fue un poco también lo que me sedujo, el no entender, digamos. Encontrar algo que no entendía pero me atrapaba, que era completamente distinto a lo que me enseñaban en la escuela, que había que entender el texto y saber de qué trataba, digamos, y acá era lo contrario. Y eso fue algo que siempre me... Y era como vivirlo, como disfrutarlo, como dar inspiración, ¿verdad? Claro, de hecho la primera lectura que me atraparon fueron textos que eran muy complicadas para la edad que tenía. Nietzsche también es otro autor que llegué a esa edad. Claro, bueno, Freud y Borges, como autores que tenían algo que no entendía, pero era eso lo que me atrapaba. ¿Y cuál libro de Faulkner tradujiste? Y traduje, o sea, en un momento... El ruido y la furia. Lo más cercano, como que mi modelo era Faulkner, y dije, bueno, lo más cercano que puede estar a hacer Faulkner es traducir lo que es, de alguna manera, es como la performance de ser el autor en algún momento, o al menos esa es la fantasía que puede tener un traductor. Y empecé a traducir justamente Luz de Agosto, que es la primera que me atrapó, pero la traduje por parte. Lo que traduje que se publicó en algunas revistas son cuentos. Algunos de los cuentos más famosos, Una rosa para Emily, El oso, algunos de esos cuentos. De sus obras así famosísimas, El ruido y la furia, Axalón, Axalón, ¿tuviste alguna traducción o algún trabajo crítico sobre la obra? No fueron... Faulkner es un autor que leí en esa época, en la adolescencia, con sumo fervor, pero siempre fue un acercamiento más de aprendiz, digamos, de iniciación. Ok, ahora veamos que otra cosa que me sorprende es que tú lograste traducir del griego antiguo a uno de los filósofos presocráticos más valiosos de la historia de la filosofía, que es Heráclito de Éfeso, que es muy conocido. La gente conoce mucho su
la frase de él de que no te bañas nunca dos veces en las aguas del mismo río, y hay especulaciones si él se refería a las aguas o al bañista, pero en todo caso, Heráclito de Éfeso era un hombre cuyo postulado filosófico principal, tengo entendido, era que la vida era y el devenir era un constante fluir, que el cambio era una cuestión permanente, que no había, que no había nada estático. Ahora, ¿cómo te inspiraste y cómo te atreviste a traducir a Heráclito, un filósofo realmente complicado también? Sí, y bueno, sí, fue una aventura de juventud, o sea, porque yo estudié filosofía en la facultad y me especialicé en filosofía antigua. Y bueno, y con una amiga que también estudia filosofía, que estábamos más inclinados por la literatura, nos atrapó mucho el carácter poético que tenía la obra de Heráclito, y veíamos como que la mayoría de las interpretaciones tenían que ver más como muy racionales, como pensar la contradicción en Heráclito, o tomar elementos de la lógica aristotélica para pensar algo que también tenía una dimensión poética en su expresión filosófica, porque de alguna manera es bastante, son como poemas los fragmentos. Entonces nos aventuramos a tratar de traducirlo rescatando lo que pensábamos que eran los juegos literarios que tenían estos fragmentos. Sí, señor. Yo recuerdo cuando estudiaba la materia de historia de la filosofía en la escuela de periodismo, que teníamos esa materia, que había como un cierto rechazo, un cierto reclamo a Heráclito, porque Heráclito, si mal no recuerdo, lo señalaban como muy aristocrático y enemigo de la visión democrática ateniense, y que de alguna manera parece, si mal no recuerdo, el profesor nos decía que él se había entusiasmado mucho con Darío I, de la dinastía de los Aqueménides en Persia, que era un rey absoluto, autoritario. ¿Qué hay de cierto en eso? Te lo estoy preguntando porque es un recuerdo y no tengo claro la cosa. Claro, sí, no se sabe mucho de la vida de Heráclito, pero tenía fama de ser un misántropo y, digamos, tener una consideración aristocrática del pensamiento como algo que solamente podían acceder los iniciados. Pero él creo que bastante previo a la democracia ateniense, de lo que se sabe de su vida. Él profesaba como al oráculo de Delfos como devoción, pero como devoción por los acertijos, la manera que tenía de expresarse oracularmente las sílabas en los oráculos. O sea, su escritura es un poco oracular, tiene algo de que es algo muy cerrado, como no expresa ideas directamente, sino que son bastante como acertijos casi. Sí, no, es muy importante esa precisión que hiciste, porque realmente Heráclito es bastante anterior a la democracia ateniense, al siglo V de Pericles. Pero los escritores que lo analizan posteriormente lo señalan como muy aristocrático, en oposición ya a la escuela ateniense de filosofía, Sócrates, Platón, bueno, Platón menos, a Sócrates y Aristóteles, que eran más inclinados a la cuestión democrática. Claro, sí, los sofistas también. Los sofistas también. Es el momento en el que se relaciona la filosofía con la expresión democrática, sí. ¿Y qué trajiste de Heráclito? Y de Heráclito tradujimos lo que se conserva, que son los fragmentos. De la naturaleza ese. Sí, sobre la naturaleza. O sea, que son fragmentos de las citas que se conservan. O sea, porque el libro supuestamente se prendió, fue incendiado el oráculo de Delfos, claro. Y ahí se perdió el libro. Se perdió y ahora, lo que son citas. Ahora te voy a hacer, sé que hiciste una traducción y tengo que confesarle aquí a la gente que soy un despreciable ignorante porque no he leído nunca a este escritor, Philip K. Dick, un escritor norteamericano de ciencia ficción, que al terminar este programa lo voy a buscar porque tengo que leerlo, porque me da mucha pena cuando Michelle me dijo que lo había traducido y yo no conozco al escritor. Háblanos de Philip K. Dick. Sí, bueno, con Philip K. Dick me pasó algo similar que con Faulkner en otro momento de mi vida, que lo leí y me cambió por completo mi manera de entender la literatura, y así se me ocurrió traducirlo también, y fui traduciendo cuentos que se publicaron en distintas revistas, y ahora estoy preparando una antología de cuentos. Y bueno, Dick es increíble cómo usa la ciencia ficción para pensar cuestiones más políticas de las sociedades, de la cuestión entre el poder que tienen las corporaciones, Muy interesante. la cuestión de la robótica y la relación con la guerra.
recomiéndanos un libro de él para que lo leamos. Bueno, a mí me gustan mucho los tres estigmas de Palmer Eldritch, Los tres que estigmas. también es una novela que tiene que ver con el cambio climático, que es un futuro en el que la Tierra se vuelve inhabitable y se empieza a colonizar Marte. Y bueno, es como, hay toda una narrativa como el sueño americano, pero llevado a Marte, y es bastante interesante. Y bueno, además Philip K. Dick era esquizofrénico, entonces como, o sea, tenía como problema de paranoia, y es muy interesante cómo introduce como problema político la paranoia también. O sea, cómo pensar siempre conspiraciones, políticas. O sea, el tipo tenía un problema psiquiátrico, pero logra transformar eso en un soporte literario muy interesante. Bueno, voy a buscar ese libro para leerlo. Y bueno, ojalá ustedes se animen también y lo lean. Dinos el nombre del libro de nuevo. Sí, Los tres estigmas de Palmer Eldritch. Los tres estigmas de Palmer Eldritch. Después El hombre en el castillo es otra novela muy famosa que... El hombre en el castillo. Y ahora salió una serie sobre esa novela. Ok. Bueno, Michel, sigue traduciendo, mi hermano. Sigue traduciendo porque un escritor venezolano, Coté Palgado, decía, escribe que algo queda. Bueno, muchísimas gracias, Michel Nieva. Gracias. Alexis, fue un placer la conversación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes, queridas amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escuchar.